Nosotros, desde que arrancó la pandemia, pues estamos comentando la posible utilidad de recuperar una propuesta de principios del siglo XXI, del año 2005 en su diseño original, de dos autores, Grant Wiggins y Jay McTighe, que se llama Understanding by Design, es decir, hacia la comprensión a través del diseño. Esta es una propuesta muy conocida en Estados Unidos, ha tenido mucho impacto en el diseño curricular norteamericano y, bueno, mucho menos conocida en el contexto europeo. Aunque nuestra propuesta de estándares de aprendizaje, estándares evaluables, pues de alguna manera camina en este sentido. Llamo la atención en este cuadrito que he coloreado en rojo y ahora os comentaré por qué. La propuesta de Understanding by Design lo que articula es partir de los resultados esperados, es decir, dónde quieres llegar, pues una vez que definas dónde quieres llegar, camina hacia atrás. Haz lo que ellos llaman el backward design, el diseño hacia atrás. Dime dónde quieres llegar, qué quieres que hagan tus estudiantes pasado 15 días y entonces pensamos juntos cómo realizar el camino para que dentro de 15 días sean capaces de hacer eso. Bueno, antes de llegar a ese camino, ellos proponen una serie de preguntas. Estas 7 preguntas, ellos utilizan el acrónimo WHERE TO, que en inglés sería algo así como hacia dónde, y cada una de las preguntas incorporaría pues una de las letras de ese WHERE TO. Lo he traducido al castellano y las 7 preguntas que ellos plantean, para el diseño, para la programación, serían estas. ¿Qué expectativas de aprendizaje tenemos? En segundo lugar, ¿cómo engancharemos a los estudiantes y retendremos su atención? Si la primera pregunta, bueno, pues podría estar vinculada con objetivos y competencias, la segunda, con mucha frecuencia en nuestro planteamiento de programación habitual es extraña. Es decir, un docente no suele preguntarse cómo voy a enganchar a los estudiantes, ¿no? Es esta idea del engagement anglosajón, ¿no? Nosotros de algún modo presuponemos que la obligatoriedad de la escolarización no sé, se correlaciona con la obligatoriedad de aprender, pero esto es un desideratum. La instrucción es obligatoria, el aprendizaje es voluntario. Entonces hoy, en el siglo XXI, con el nivel de inputs atractivos que tienen nuestros estudiantes, pues quien de nosotros no se plantee cómo va a atraer la atención del estudiante, quien de nosotros no se plantee que la atención es un bien preciado, en un mercado que lucha por obtener la atención, pues realmente va a tener problemas, sobre todo en un contexto de educación a distancia, donde el estudiante va a tener en su pantalla la tarea que le propone el profe y a lo mejor al lado, desde WhatsApp hasta cualquier otra cosa, es decir, un videojuego o lo que sea. Entonces, o tenemos un mecanismo de enganche o realmente pues, vamos a tener problemas de abandono vinculados con, bueno, pues con no verle atractivo a lo que está ocurriendo en la relación de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, lo que ellos proponen es cómo vamos a equipar a los estudiantes para la actividad prevista, es decir, si el estudiante tiene que escribir, tiene que diseñar un stop motion para representar un proceso histórico, por ejemplo, pues bueno, ¿qué necesita ese estudiante para poder generar ese producto que es un stop motion? Bueno, pues tendrá que tener información de carácter histórica, tendrá que generar un guión, tendrá que saber cómo se genera el guión, tendrá que saber quizás modelar, tendrá que saber cómo hacer fotografías, cómo montar la fotografía, cómo editar el vídeo y cómo colgarlo en YouTube. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a equipar a los estudiantes para estas actividades. En cuarto lugar, ellos plantean cómo vamos a ayudar a los estudiantes a repensar y revisar, porque sin esa actividad de repensamiento, de reflexión, pues no hay una comprensión real. Esta actividad de repensar y revisar continúa la siguiente pregunta:
cómo se autoevaluarán y reflexionarán los estudiantes sobre el aprendizaje, pensar que todavía llevamos ya 5 preguntas y no hemos empezado a diseñar lo que sería la secuencia de actividades. Justo cuando llegamos aquí es cuando, ¡pam!, nos preguntan, vale, pues cómo vas a organizar y a secuenciar el aprendizaje. Y finalmente, cómo vamos a ajustar el aprendizaje a las diferentes necesidades específicas. Es decir, cómo vamos a hacer ese diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Cómo vamos a garantizar que todos nuestros estudiantes tienen la capacidad de participar en el proceso. Bueno, este ciclo, estas preguntas, más que este ciclo, estas preguntas de arranque del diseño instruccional, del diseño de una secuencia de aprendizaje, se concretan, diría yo, en 3 pasos. El primer paso sería estas 3 preguntas: ¿cuáles son las grandes ideas que quieres enseñar? ¿Qué tipo de conocimientos y competencias se trabajan con tu diseño? ¿Y qué podrán hacer los estudiantes al final? Es decir, el estudiante tiene que poder hacer algo al final. Si este es el paso 1, el paso 3, el último, sería qué tarea auténtica van a realizar los estudiantes para demostrar su comprensión. Claro, aquí hay 3 palabras o 4 casi interesantes. En primer lugar, tarea, es decir, vamos a encargar algo al estudiante para que lo realice, probablemente con un nivel importante de autonomía, probablemente con apoyo de otros compañeros y compañeras. En segundo lugar, tarea auténtica. Aquí tenemos que definir qué significa auténtico. Bueno, si a alguien le parece que es auténtico hacer un análisis sintáctico en quinto de primaria, pues quizás la tarea auténtica sea hacer un análisis sintáctico al final de un periodo determinado en primaria. Si otro docente entiende, a la vista de nuestro currículo, que la tarea auténtica no es hacer un análisis sintáctico, sino producir un texto de carácter, una biografía, por ejemplo, como género, pues esa biografía sería la tarea auténtica. Pero incluso si esa tarea auténtica de escribir una biografía como género discursivo, pues se incluye dentro de una enciclopedia de mujeres invisibles de la ciencia, pues lo que tenemos es que la palabra auténtica no admite una definición, sino que está en un continuo. Hay tareas que son puramente escolares y que es absolutamente imposible verlas fuera de la escuela. Pongo un ejemplo de mi área, ya sabéis que yo soy profe de lengua. Sería, por ejemplo, el análisis sintáctico. Es decir, nunca nadie, ni siquiera un lingüista hoy, hace un análisis sintáctico como el que hacemos en la escuela. Entonces, su nivel de auténtico sería auténtico dentro del ámbito escolar. Hacer una biografía, pues sería un segundo escalón. Efectivamente, hay gente que en el mundo exterior escribe biografías, pero uno normalmente no se levanta por la mañana pensando en escribir una biografía. Hoy me he levantado yo con ganas de escribir la biografía de Marie Curie. Bueno, esto raramente ocurre. Entonces, bueno, pues estamos en una tarea escolar, pero que es análoga a tareas que ocurren en el mundo exterior. Si el docente invita a que venga a clase una concejala de, por ejemplo, de igualdad del ayuntamiento, que le comenta a los estudiantes que hay interés por hacer una pequeña web con las mujeres invisibles de la localidad, las que han hecho una contribución importante a la historia de la localidad y que no aparecen en Wikipedia o en ningún otro sitio, y por tanto, pues le hace ese encargo a la clase y la clase asume la tarea de investigar quiénes han sido esas mujeres, escribir la biografía, colgarla en la web, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos una tarea auténtica y realista. Hay un encargo real que genera un documento real que va a tener lectores reales. Entonces, definir qué significa auténtico es realmente importante en este caso. En tercer lugar, la palabra demostrar. Es a través de la tarea auténtica como se demuestra la comprensión.
La comprensión se demuestra haciendo, no repitiendo. Es decir, no es dime las características de la biografía, sino que tú tienes que demostrar que eres capaz de hacer una biografía y hacerla, efectivamente. Y por último, comprensión. La comprensión, los seres humanos no tenemos manera de comprobarla, sino es a través de la performance, de la actuación. Es decir, no hay manera de mirar en el cerebro de nadie para ver si ha comprendido, ni siquiera quedándote mirando a los ojos de un niño puedes estar seguro de si ha comprendido o no tu explicación. Solo cuando actúa se entiende la comprensión. Y esa es la gran propuesta del Understanding by Design, que está muy alineada además con otras propuestas muy poderosas en educación, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, entre el paso 1 que hemos comentado anteriormente y este paso 3, el docente tiene que articular esa secuencia de actividades que nos va a llevar desde el paso 1 hasta el paso 2. Es decir, lo que Understanding by Design, lo que esta propuesta que os estoy mostrando y que probablemente ya conocíais, nos propone es que el gran reto es crear esta escalera de dificultad progresiva que nos conduce desde la voluntad de comprender algo hasta la demostración de que se ha comprendido a través de la actuación. La secuencia de actividades es esa escalera que nos permite llegar a la actuación. Perdón. Y a través de la actuación, pues nos permite demostrar la comprensión de las ideas claves que queríamos trabajar. Y también a través de la comprensión, a través de la actuación, es como desarrollamos las competencias. No olvidemos este apartado, este punto.